Hola, bienvenido, bienvenida. Seguimos adelante en el estudio de la palabra de Dios y qué bueno poder hacerlo en su compañía. La lección para esta semana se titula ¿Porque qué nación grande hay? Y el versículo para memorizarlo encontramos en Deuteronomio 4:8 y dice: ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Dios liberó a Israel, lo llevó a través del desierto, lo protegió durante toda su peregrinación, perdonó sus rebeliones y a punto de entrar a la tierra prometida, Moisés les dice que es necesario oír, escuchar, obedecer a aquello que ha de hacer de Israel una nación grande. Veamos qué es revisando las ideas principales de la lección, comenzando con la advertencia: no añadiréis ni disminuiréis a los estatutos y decretos. Mejor veamos en Deuteronomio 4:1 y 2 cómo lo dijo Moisés. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová el Dios de vuestros padres os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Los estatutos y decretos dados por Dios debían ser obedecidos tal como Dios los dio. Por eso la advertencia de no añadir ni disminuir. Desde su caída en el cielo, Satanás ha estado interesado en demostrar que la ley de Dios necesita revisión y modificación. Así que, influyendo en el ser humano de diferentes maneras, procura cambiarla. Y la verdad es que se pueden hacer cambios sin quitar o añadir palabras. Es decir, en la práctica, ignorar lo que Dios espera de nosotros equivale a quitarle. Por otro lado, establecer de nuestra parte la forma en que creemos que se debe obedecer equivale a aumentarle. De alguna forma, es lo que Jesús señaló a los escribas y fariseos en Mateo 15:1 al 9, que estaban haciendo al poner las tradiciones por sobre los mandamientos, y les dijo en los versículos 8 y 9, «Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres». Añadirle, quitarle o ignorar la ley de Dios tiene consecuencias, como lo que sucedió en la experiencia de Baal Peor. Lo que sucedió fue que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor, destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy, como dice Moisés al pueblo en Deuteronomio 4:3 y 4. El relato de lo sucedido se encuentra en Números 25:1 al 11, que en resumen nos cuenta que los israelitas comenzaron fornicando con las mujeres de Moab, las que los indujeron a adorar a sus dioses, a Baal Peor, y a adoptar prácticas de adoración paganas. Cayeron entonces en abierta rebelión contra Dios en vez de dar el testimonio que debían dar acerca del Dios verdadero y de la adoración a Él. Un pecado degenera en otro, y esto va endureciendo la conciencia hasta que la persona queda atrapada en prácticas contrarias a lo que enseña la palabra de Dios y la vida espiritual se echa a perder. Para evitar complicaciones espirituales, lo seguro es seguid a Jehová vuestro Dios. Volvamos a ver lo que nos dice en Deuteronomio 4:3 y 4, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor, destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. En Peor, como resultado de seguir a Baal, murieron 24,000 israelitas, como nos dice en Números 25:9. Pero aquellos a quienes habla Moisés están allí porque salieron con vida de esa situación. ¿Por qué? Porque siguieron a Jehová su Dios. Veámoslo nuevamente. Todos los que siguieron a Baal Peor fueron destruidos, murieron. Todos los que siguieron al Señor quedaron con vida. O estaban con Dios o contra Dios. No hay término medio, que es lo que dijo Jesús en Mateo 12:30. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Lo mismo sucede hoy. Seguimos a Dios, nos entregamos a Él, nos aferramos a Él y recibimos su guía, su protección, su poder. O no decidimos por Él, que es lo mismo que decidir en contra de Él. Usted es el responsable de esa decisión. Es mejor decidirse por el Señor, entregarnos a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, como dice en Judas el versículo 24.
Si cada israelita se consagraba a Dios, se aferraba a Él, los pueblos vecinos se preguntarían lo que dice en Deuteronomio 4, 7 y 8. Porque ¿qué nación grande hay? El Señor anhelaba hacer de Israel una nación grande, no para que se enorgullecieran y humillaran a las demás naciones, sino para que se convirtieran en bendición para ellas. Por medio de esta gran nación que el Señor quería desarrollar, se daría a conocer a todo el mundo al único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, quien enviaría a Jesús para garantizar la salvación de todos los que decidieran aceptarlo como su Salvador personal, seguirlo y aferrarse a Él. Moisés les dijo qué es lo que haría de Israel una nación grande en lo que encontramos en Deuteronomio 4, 7 y 8. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Dos cosas les dijo Moisés que los haría una nación grande. La cercanía de Dios, que por supuesto implica la disposición individual a seguirlo y aferrarse a Él, y los estatutos y juicios justos que Dios les dio, que resultan ser una bendición solamente si se ponen en práctica, si se vive de acuerdo a lo que esos estatutos y juicios enseñan. Haciendo esto, llegarían a ser reconocidos, como les dijo Moisés, por vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Antes de que el testimonio de Israel llevara a los pueblos vecinos a preguntarse ¿qué nación grande hay?, debía suceder lo que encontramos en los primeros 6 versículos de Deuteronomio 4. En el versículo 1 dice: Oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis. Los estatutos y decretos son poderosos, especiales, pero por grandes y buenos que sean, si no se ponen en práctica, de nada sirven. Por eso Moisés les dice que oigan atentamente, con atención, es decir, que obedezcan. En el versículo 2 les advierte: No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Debían respetar y guardar los mandamientos tal como el Señor se los había dado, sin aumentarles y sin disminuirles nada. En el versículo 4 les dice: Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Guardar apropiadamente los estatutos y decretos y las consecuencias que produce guardarlos son resultado de la relación que se tiene con el Señor, la decisión de seguirlo. En el versículo 5 dice: Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Los estatutos y decretos no eran para escribirlos en un cuadro bonito, con una bonita imagen y tenerlos de adorno o enviarlos a alguien más. Eran para que los pusieran en práctica. Y en el versículo 6 insiste: Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: Ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. La sabiduría e inteligencia no es tenerlos o saberlos de memoria o compartirlos o exigir que los demás los cumplan. La sabiduría e inteligencia provendrían de obedecer y guardar los estatutos del Señor. ¿Los guardarían y pondrían por obra para ganar la salvación? ¿Para ganar el favor de Dios? No, de ninguna manera. La salvación es por gracia, un regalo de Dios a nosotros, por la que Cristo pagó con su muerte en la cruz. La obediencia a estos estatutos y decretos es para prosperar, para ser ennoblecidos, para ser elevados, para ser preservados de enfermedades, para ser bendecidos con vigor intelectual, para dar gloria a Dios, para hacer luz y atraer a otros a Dios y a la salvación. Seguir a Dios, vivir en una permanente relación con Él, es nuestra única garantía de verdadera prosperidad y grandeza para gloria de su nombre. La decisión de seguir a Dios la toma usted haciendo uso del libre albedrío que el mismo Señor le dio. La invitación es: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es tiempo de seguir a Dios.